Bien, ¿cuál es la palabra para hoy? Romper. Vamos a hacer un repaso sobre esta serie de mensajes que estamos entregando del título Acuerdo, la palabra que Dios nos ha entregado. Acuerdo, convenio, acordar, recordar, compromiso, alianza. Acuerdo este año es para lograr un acuerdo. Estudiando la palabra acuerdo descubrimos que tiene 7 letras. Y el número 7 en la Biblia significa lo perfecto, lo completo, plenitud. La primera letra de la palabra acuerdo es A, para amor. La segunda letra es C, para Cristo. La tercera letra es U, para unidos. La cuarta letra E, para estamos. Y ahora llegamos a la quinta letra, la R, para romper o rompimiento. Estudiando el significado de esta palabra, romper, tiene distintos sentidos e interpretaciones. En cuanto a lo malo, romper en cuanto a lo malo, que rompe también o que produce rompimiento, pero tiene el sentido de romper en cuanto a lo bueno, en cuanto a lograr bendiciones o beneficios. Entonces, por ejemplo, romper tiene que ver con deshacer una unión. Creo que hoy, por medio de la palabra del Señor, se va a producir esto específicamente. Vamos a deshacer toda unión, toda atadura, toda relación o ligadura que nos tiene sometidos a lo malo. Habrá un rompimiento. Romper en ese sentido, deshacer una unión. Quebrar o hacer pedazos algo es lo que significa romper o rompimiento. Vamos a quebrar todo aquello que ha sido y es en nuestra vida impedimento. Desde la dureza del pecado en nuestro propio corazón, la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia, pero también, además, romper y hacer pedazos todo tipo de impedimento, que precisamente esto da lugar a la otra palabra que tiene que ver con rompimiento, obstaculizar la continuidad de algo no material. Vamos a obstaculizarlo con el rompimiento, le vamos a poner obstáculo al proceso que ha iniciado el mal en contra de nuestra vida. Quiere decir entonces que hoy habrá una interrupción milagrosa de todo proceso maligno iniciado en contra de nuestra vida. Créalo, porque hoy se corta la maldad, se corta todo vínculo con el maligno y con los trabajos que han querido hacernos mal. Es el sentido que tiene romper o rompimiento, pero vamos más allá. Tiene romper el sentido de romper la monotonía, lo que es costumbre, lo que es puramente museo, tradición, recuerdos del pasado. Se va a romper todo tipo de monotonía. Todo tipo de molde, de acostumbramiento, porque Dios tiene siempre sorpresas, novedades, cosas nuevas. Entonces se rompe la monotonía. Digan, se rompe la monotonía. Hay gente que en este tiempo está diciendo, no doy más. Esto ya es insoportable. Es una monotonía. No aguanto más de lo mismo que estoy viviendo. Estoy dentro de un círculo vicioso de monotonía. Estoy acostumbrándome a lo que es depresión, a lo que es inseguridad o pánico. Estoy mal. Entonces se produce un rompimiento de esto. Vamos a creer.
Se romperá la monotonía en el matrimonio. Todo será hecho nuevo. En el mismo matrimonio habrá un rompimiento de las cosas que han afectado para dejar lugar al rompimiento y aparecerá la vida. Porque tiene que ver con este sentido también. Tiene que ver, atención, romper tiene que ver con irrumpir. Repito, irrumpir. Que tiene el sentido de acometer. Todo esto está relacionado con aparecimientos de repente que producen un golpe sorpresa, un impacto que nos deja asombrados, boquiabiertas. Estamos creyendo por cosas así, por sorpresas, por novedades. En el sentido bueno, sorpresas o novedades. Ubicándonos en la época actual, con todo esto de la pandemia global en la cual estamos viviendo todavía, tenemos que decir que un virus irrumpió y en cuanto a lo malo, esto produjo una sorpresa a nivel mundial. No esperábamos que iba a pasar lo que ocurrió y lo que está pasando todavía. Nos tomó por sorpresa. ¿Alguien imaginó al comenzar este año que iba a pasar lo que sucedió? No, seguramente yo y todos nosotros decimos lo mismo. Ahí está un rompimiento de lo malo que nos dejó en esta sorpresa. Y esto es a nivel mundial. Lo inesperado ocurrió. Lo atípico ocurrió. Todo esto que está pasando es muy extraño, ¿verdad? No entendemos, no nos cierra. Porque esto que nos sorprendió o que nos sucedió de repente, rompió, ¿qué rompió? La libertad de acción quedó rota, rompió la seguridad. ¿Qué más rompió? La tranquilidad. Y todo esto nos está pasando, y eso es lo que significa la palabra rompimiento. Trasladándonos nosotros ahora a la aplicación del rompimiento en el sentido bueno, romper también tiene que ver con esforzarse, emprender, procurar, combatir. Vayan metiéndose dentro de este significado. Luchar, guerrear es rompimiento. Batallar es rompimiento. Disputar, pelear, surgir, presentarse, meterse, introducirse, invadir. No vamos a quedarnos en el molde del acostumbramiento del no hago nada. ¿Qué va a hacer? Acepto que suceda lo que pasa y no hago nada por cambiar. Yo quiero creer que nos vamos a levantar y se va a producir un rompimiento en estos días. Tipo lo que sucedió en el principio, según el libro de Génesis, la palabra de Dios, en el comienzo, Génesis 1 al 3, ahí leemos acerca de el primer rompimiento. Sucedió en el principio. Dice así Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Se produjo un rompimiento. Imaginemos una gran masa espesa que fue irrumpida o rota
por un rayo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que partió en 1000 pedazos la oscuridad, la sombra tenebrosa que había sobre la faz de la tierra, quedó rota por la luz de la palabra. Sea la luz, un rayo de Dios, una palabra que iluminó todo, que rompió con la densa nube de oscuridad, de tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Imaginemos entonces toda esa masa oscura, espesa, que fue rota, que fue irrumpida, que fue invadida. ¿Por qué? Por la luz, por el sea la luz de la palabra del Señor. Esta ilustración bíblica nos permite entender lo que significó el gran rompimiento también de la aparición de Jesús en una época tenebrosa, con las densas tinieblas de la maldad dominando al mundo. Esto es la época de Malaquías, intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un tiempo de cielos cerrados. Dicen unos 400 años de oscuridad. No había palabra de Dios ni manifestación del Espíritu Santo alguna. O sea, la humanidad vivía una noche muy oscura. Pero leemos en este libro intertestamentario que se encuentra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, antes de la aparición de Juan el Bautista, el anunciador de Jesús. Malaquías capítulo 4, en el versículo 2, tiene un contenido maravilloso. Leo Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Está anunciando un rayo de luz que partiría la oscuridad de ese tiempo intertestamentario, o sea, ese tiempo que se encontró entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nació Jesús, el sol de justicia nació, y porque nació Jesús, un día nuevo de salvación apareció para toda la humanidad. En San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y después el 9 también, leemos así en San Juan 1, sobre esto de rompimiento, de cómo las tinieblas de la maldad, porque las tinieblas siempre están representando la maldad, el pecado, Satanás. Y aparece Jesús como el sol, el nuevo sol que hizo amanecer una mañana de día nuevo para la humanidad. San Juan 1, 1 al 5, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no aguantan la luz. Las tinieblas representan al diablo, la luz representa a Cristo. Y las tinieblas no soportan la luz. Las tinieblas huyen ante la aparición del rayo de luz. Jesús es el rayo de luz. Jesús amaneció, Jesús nació, Jesús vino a ser la luz. En los versículos 9 al 14 de este mismo evangelio según San Juan 9 al 14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús, la luz del mundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesús, la luz del mundo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Está hablando de Jesús, Dios hecho hombre, las dos naturalezas, Dios y hombre, lleno de gracia y de verdad. Un Salvador para el mundo que estaba en oscuridad, que estaba en ceguera, que andaba cayendo, palpando las paredes como ciegos, a los tumbos, agarrándose de una y de otra cosa, pero volviendo a caer porque tropezando todo el tiempo se producían caídas en nuestras vidas hasta que apareció la luz. Jesús llegó a nuestra vida, entró a nuestro hogar y ahora Él es la luz de nuestra familia. Jesús, que significa Salvador. San Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos salva? De la oscuridad que produce el pecado, la separación de la luz, el cortocircuito de la corriente espiritual que nos unía a Dios. Ahora puede ser arreglado ese cortocircuito. Jesús vino a solucionar nuestro problema con relación a Dios. Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Hay un Salvador para el mundo que se encuentra perdido, que se encuentra en oscuridad. Cristo salva. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No son muchos, no son dos, es un Salvador, Cristo el Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús es el nombre y en ningún otro hay salvación. Jesús entonces es el Salvador. Cristo el Señor es el Salvador. Jesús significa Dios salva. Si leemos el Salmo 27:1, dice para nosotros: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 16 y 17, también hallamos la verdad de este rompimiento de las tinieblas, de la noche oscura, de la maldad que había en el mundo. San Mateo 4, 16 y 17 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es la luz del mundo. San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El ser humano sin Cristo está en oscuridad. Está viviendo la peor noche, la ausencia de Dios. De noche, si no hay luz, todo es oscuro, pero aparece la luz y se va la oscuridad, porque
la oscuridad es ausencia de luz. Aparece la luz y prevalece y saca la oscuridad. Esto es lo que pasó en la experiencia de nuestra vida, que también era una noche muy oscura. Jesús es la luz que iluminó nuestro corazón en la oscuridad entenebrecida por el pecado. Segunda a los Corintios 4, 5 y 6 lo dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendita la experiencia cuando la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, la luz de Jesús nos ilumina y nos toca por dentro y nos produce arrepentimiento, convicción de pecados, y compungidos lloramos y le pedimos perdón a Dios. Y después que le pedimos perdón a Dios, nos convertimos, cambiamos como de la noche al día, como de la luz, de las tinieblas a la luz. Cambiamos del poder de Satanás, donde estábamos agarrados por él, por la maldad, a la luz gloriosa de Jesucristo, que prevalece sobre nosotros. ¡Qué maravilloso! Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aún la religión todavía no puede hacer nada contra las densas tinieblas del pecado. Pero Cristo es la luz. Cristo apareció. Cristo hace huir las tinieblas de nosotros. Bendito sea Jesús. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Digan después de mí: Cristo me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Jesucristo se le apareció a un religioso fanático que perseguía a los verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, del camino de Jesús. Y en Hechos 26, 13 al 18, Saulo de Tarso, después convertido en San Pablo el apóstol, relata su testimonio personal de esta manera: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué rompimiento se produce en la conversión? El cambio es tal que hay una división entre lo que es oscuridad de luz, entre lo que es pecado de santidad, entre lo que es del diablo con relación a lo que es de Cristo. El Señor ha hecho un rompimiento en nuestra vida. El evangelio poderoso de Cristo nos ha iluminado, rompió la oscuridad, rompió las tinieblas, rompió la tenebrosidad que había en nuestras vidas. Somos libres, ya no estamos más sujetos al pecado, no estamos esclavizados por Satanás. Hemos sido librados por el rompimiento que Cristo opera en nuestras vidas. Maravilloso Dios. Otro ejemplo bíblico de romper en el Antiguo Testamento ahora es un símbolo o tipo de los creyentes que experimentan el poder del Espíritu Santo y andan conforme a la voluntad de Dios en este mundo. Son conocidos bíblicamente como los 3 valientes de David, quien tenía más de 30 valientes de la élite especial, de los guerreros seleccionados, de los llamados y escogidos que estaban con David. Un tipo de guerreros valientes, muy especiales, fuerzas especiales del rey David. Los 3 valientes de David. Joseb Basebet, que tiene un significado y dice: el pueblo retorna. Para que el pueblo de Dios retorne al mover del Espíritu Santo, a la posesión de la gloria de Dios, a la voluntad del Señor, es necesario que sean levantados los valientes tipo Joseb Basebet, que trabaja para que el pueblo retorne. Hay mucho pueblo de Dios que tenemos que retornar al altar de la oración. Mucho pueblo de Dios debemos retornar con urgencia. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, está al acecho, tratando de envenenar. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Dios se está levantando valientes tipo Joseb Basebet. El pueblo retorna, uno de los valientes de David. Este hizo lo que sigue. Y encontramos en la palabra de Dios, este mató 800 hombres en una ocasión. Miren qué valiente. Apiló, amontonó a sus enemigos derrotados por él mismo, porque era alguien con un llamado específico: hacer volver al camino del Señor al que estaba descarriado, al que estaba separado de Dios, al que estaba alejado del Señor. Lo hizo volver. Hay otro aquí, el segundo de los 3 valientes de David, Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Y cuando alguien sabe conscientemente que contamos con la ayuda de Dios, no somos indiferentes, no nos quedamos pasivos y de brazos cruzados. Porque sabemos que Dios es mi ayuda, nos levantamos. Porque sabemos que Dios me ayuda, nos animamos. Porque sabemos que Dios me ayuda, vamos a romper, vamos a producir una irrupción, vamos a invadir, vamos a superar, vamos a avanzar. Dios es mi ayuda, díganlo, Dios es mi ayuda. También necesitamos este otro valiente, Eleazar. Dios es mi ayuda. Dice que Eleazar, de
tanto pelear, su mano quedó pegada a la espada. ¡Qué tremendo! No agarrar nada, la espada casi. Peleó con tanto tesón, con tanta vehemencia, con tanta energía, que después no le podían sacar la espada de la mano. ¿Cómo había agarrado la espada? ¿Cómo agarramos la Biblia nosotros? ¿Flojos? ¿Titubeando? ¿Dudando? ¿Temiendo? ¿O se nos pega la espada en la mano? No soltemos la palabra. No dejemos de creer y apretar adelante. La espada le quedó pegada en la mano y Dios entregó una gran victoria por causa de Eleazar. Dios es mi ayuda. De tanto pelear, su mano quedó pegada a la espada. Dios entregó una gran victoria por este también. El tercero es Sama, S-A-M-A. Sama significa Él oye o Él está oyendo. Tiene que ver con caos, tiene que ver con lo horrendo. Este Sama, me interesa el significado de su nombre. Ve y oye lo horrendo de lo que está pasando. Y no es indiferente. Sama, que significa oye, está oyendo sobre el horror. No se queda inactivo. Sama es el que defendió el terreno de lentejas. Eso usted puede encontrarlo en segundo libro de Samuel 23, 15 al 17. Qué tres valientes que los precisamos en este mismo momento. Que Dios levante a este que está en tercer lugar aquí, Sama, que defiende su terreno de lentejas. Oh Dios, ayúdanos. Quita de mí la indiferencia, quita de mí la apatía, quita de mí la tibieza, la mediocridad. Calamidades y no hago nada por impedirlas. Dios nos ayude. Vamos a romper con la indiferencia en este tiempo. En el nombre de Jesús, invadamos las tinieblas, rompamos, irrumpamos, avancemos. Vamos a invadir, hermanos, somos creyentes, somos luz del mundo. Somos luz, dice Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. No se escondan debajo de la mesa como alguien temeroso. Suban, pónganse encima, vamos arriba. Ustedes son luz del mundo. Hay oscuridad tenebrosa por todos lados. Hay que lograr un rompimiento. Dios va a romper en este tiempo. El pueblo de Dios será una bomba atómica. El pueblo de Dios va a producir una explosión global, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús es el Salvador para toda la humanidad. Hay una puerta abierta de salvación para todo el perdido que busca entrar a una vida segura. Jesús es la salvación. Cristo es la respuesta. Alabe lo que Él vive. Cristo vive. Cristo reina. Cristo tiene poder, alábelo. Jesucristo es el Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiere más todavía? ¿Quiere seguir recibiendo más de Dios? Sobre la quinta palabra, romper, rompimiento. Dios, ayúdanos. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, 15 al 17. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres irrumpieron por el campamento de los filisteos. ¿Qué hicieron? Irrumpieron.
rompieron, partieron en 1000 pedazos el miedo, el temor, la superstición, la incredulidad. Rompieron. En este tiempo hay que romper. Vamos a irrumpir. Vamos a invadir. Los 3 valientes escucharon cuando David con vehemencia exhaló un suspiro de exclamación por la sed que sentía su cuerpo. Dijo David: ¿quién me diera a tomar agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Y estos 3 tomaron y tomaron. Estos 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Y la trajeron a David. Por lo que leemos aquí, 2 de Samuel 23, 15 al 17, estos 3 valientes supieron de que David exclamó con vehemencia, un suspiro con ímpetu, pero en el silencio, un suspiro exhalando un deseo, una necesidad, que interpretaron los 3 valientes. ¿Y saben que no esperaron una orden? Cosa curiosa, asombrosa para aprender nosotros. No esperaron que los mandaran. No esperaron que dijeran: vos, Eleazar, el otro, vos, Sama, y también el otro que tiene el nombre más difícil. Vengan, vayan a tal lugar, tengan cuidado, cuídense, pónganse el barbijo, alcohol en gel, todo lo demás. Cúbranse. ¿Por qué? Porque ustedes van a meterse en un lugar que está poseído por los filisteos. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? El pozo de Belén. En Belén. ¿De dónde era David? Era de Belén. Belén no era de los filisteos. Belén era del pueblo de Dios. Pero en la actualidad Belén no estaba en posesión del pueblo de Dios. Todo lo contrario. Belén estaba en posesión de los enemigos más terribles que tenía el pueblo de Dios, los filisteos. Y estos 3, cuando oyeron el suspiro vehemente de David, exclamando: ¿quién me diera tomar agua del pozo de Belén? ¿Quién me diera? Ellos sintieron que había un llamado personal. No esperaron una orden, porque esto es personal. Esto está por dentro. Esto está en la voluntad propia. Esto está en el interior de cada uno de nosotros. Es un llamado espiritual. Es un llamado celestial. Es un llamado puesto por Dios, no por un ser humano. Cuando David dijo: ¿quién me diera a tomar agua del pozo de Belén? Ellos dijeron: Belén es del pueblo de Dios. Dios defiende lo que Él ha dado. No precisamos que nos manden. Esto es obvio. Tiene sentido común. Yo voy a invadir ese lugar. Dios me va a respaldar. No voy a estar metido en ningún protocolo. Dios estará conmigo. Voy a traerle agua a David. ¡Qué maravilla! No esperaron una orden. Tenía sentido obvio. Tenían que hacerlo. Reaccionaron. Actuaron espontáneamente. Tuvieron que hacerlo por un llamado de la decisión de su propio corazón. La voluntad de ellos estaba rendida al Señor. 2, así como no esperaron órdenes, ellos sentían una relación del corazón con David, de tal manera
que estaban atentos, porque si preguntáramos cómo supieron entre el bullicio de mucha gente que estaba con ellos, cómo fueron ellos los únicos tres, que oyeron que David exclamaba: ¿quién me diera a tomar agua del pozo de Belén? ¿Por qué lo supieron? ¿Cómo lo supieron? ¿Saben por qué? Porque ellos amaron a David y amaron la identidad, amaron el llamado, amaron la voluntad del propósito de Dios, amaron la obra del Señor, como nosotros debemos sentir cosa por Dios, por nuestros pastores, por nuestro movimiento querido. Si no somos fanáticos de nuestro movimiento cristiano y misionero querido, no servimos. Y nadie me tome por sectario, por legalista. Un gran hombre de Dios respetado en la historia del Evangelio dijo: quien no esté orgulloso de su denominación no sirve. Si no tenemos sentido de pertenencia, si no hacemos lo de los tres valientes de David, irrumpir, romper, sola y únicamente porque hay sentido de pertenencia. Hermanos, un verdadero hijo de la casa no es alguien que quedará indiferente. Va a romper. Va a romper. ¿Acaso si sabemos que alguien tiene necesidad en el pueblo de Dios, no rompemos con todo? Si sabemos que hay necesidad, no irrumpimos, no aparecemos, no nos presentamos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos sentido de pertenencia. Le trajeron a David el agua que les hizo pasar un riesgo de vida. Fueron a una zona peligrosa, más peligrosa que el virus, porque los filisteos los iban a matar con seguridad. Pero ellos se arriesgaron, se metieron ahí, fueron, trajeron el agua. ¿Cómo lo supieron? Porque estaban cerca de David. ¿Cómo lo supieron? Porque les interesaba la obra del Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque no eran de aquellos indiferentes, sino que sentían el llamado de Dios dentro de sus vidas y no esperaron recibir una orden que los mandara por obligación. Lo hicieron espontáneamente. ¿Cuánto aprendemos de la palabra del Señor? Y Dios nos ayude. El caso es que cuando trajeron el agua que les costó riesgo de vida a ellos, David hizo lo siguiente. Le trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Dios, diciendo: lejos sea de mí, oh Dios, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a pasar peligro de su vida por Jesús? Muchos por una ideología, por una causa política, por una meta de este mundo materialista, han dado la vida y dan la vida. ¿Habrá cristianos que estén dispuestos a pasar riesgo de vida por Jesús? Dejar las comodidades, dejar la seguridad, el bienestar por Jesús. Si Cristo apareció en ese rompimiento que atravesó todo el espacio para llegar a nosotros y venir a decirnos: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él dio la vida suya preciosa, ¿habrá alguien que, conociendo el amor de Jesús, esté dispuesto a correr y pasar peligro de vida por Jesús? David no quiso beber el agua que, según él,
dijo: he de beber yo la sangre de los varones que con peligro de su vida, hermanos, hermanas, no cuidemos la vida nuestra. El que cuida su vida la perderá, pero el que la invierte en Cristo la hallará. Porque todo lo que sembremos en Cristo tiene galardón, tiene recompensa, tiene vida eterna. Fuerte el aplauso al Señor. Algo más en este lugar, en esta parte del mensaje rompimiento o romper, sobre este tipo de personas que son necesarias hoy. Primero de Crónicas 11, 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron, digan rompieron por el campamento de los filisteos. ¿Qué hicieron? Rompieron y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y se la trajeron a David. Y David, reconociendo el riesgo de vida, adoró a Dios, no saciando su sed física, sino adoraron juntos con los tres. David y los tres adoraron al Señor, derramando el agua del alma, la vida del alma, la adoración al Señor. Que Dios nos ayude. El pueblo de Dios siempre fue atacado por el maligno, pero nosotros sabemos que Dios se reserva, y en este tiempo hay una reserva de valientes que no son del montón, son como aquellos tres que hacen la diferencia. El Señor nos ayude. Dios nos ayude. Yo quisiera hacer una oración acá mismo ya. ¿Ustedes quieren acompañarme, por favor? Acá en el templo se pueden poner de pie para rendir nuestra vida como esa agua derramada. Nuestra vida, nuestra alma tiene que ser como agua derramada en la presencia del Señor. Oh Dios, tenemos que romper en fe. Mientras nos preparamos para la oración, ponemos una canción que hice preparar para esta oportunidad. Habla sobre rompimiento, sobre personas que rompen en medio de la oscuridad, de la indiferencia, de la oposición, rompen en fe. Puedes soltarla cuando quieras a la canción. Rompimiento o romper en fe. Que mi fe es probada, tú me das la oportunidad de crecer más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Sé que mi aflicción no es más grande que el del león. Ella no va a impedirme caminar. Y si delante de mí no se abrirá el mar, Él podrá hacerme andar sobre las aguas, rompiendo en fe. De su poder, rompiendo en fe.
lucharé y venceré, sembraré y segaré, cada día viviré rompiendo en fe. No hay otra manera de romper si no es en fe. La fe nos produce valor, audacia, vehemencia. Esta fe nos hace irrumpir, nos hace romper, rompiendo en fe. Vamos a buscar segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hay alguien que apareció, que rompió, que se presentó, que irrumpió, que impidió un desastre en contra del propósito de Dios. Lo impidió un tal valiente que también estaba del lado de David. Subí un poquito más la canción y luego vamos a ir a este pasaje. Segundo de Samuel 21, 15 al 17. Podrá hacerme andar sobre las aguas, rompiendo en fe. Mi vida se rebosará de su poder, rompiendo en fe. Vayan preparándose. Rompiendo en fe. Sembraré y segaré. Sí, Señor. Cada día Rompiendo en fe. rompiendo en fe. Oh, que el Señor nos haga levantar cada día para romper en fe. Mi vida se rebosará de su poder. Hacen falta este tipo de valientes en el tiempo de hoy. Personas que son levantadas para romper en fe. Rompen la monotonía. Rompen el costumbrismo. Rompen el estado de frialdad, de muerte, de maldad. Son personas que como la luz irrumpen en medio de la oscuridad y lo alumbran todo. Por pequeña que sea una luz, siempre es notada y notable. Es notable y notada la luz. Personas que producen un rompimiento. Rompiendo en fe. Que Dios nos ayude. Tengo una oración con mi esposa. Que Dios levante de nuestra querida, amada congregación, acá en Las Flores y en cada parte donde somos pastores nosotros. Que Dios nos dé personas como los tres valientes de David. José Basebet, el pueblo retorna. Eleazar, Dios es mi ayuda. Sama, él oye, él está oyendo, él descubre la movilización satánica tenebrosa de este tiempo. Los Sama están oyendo, son centinelas, son guardianes, son los espías del pueblo de Dios, son de la vigilancia del Señor. Son de las fuerzas secretas especiales de Dios. Están en el secreto, en lo oculto. Están encerrados con Dios en oración. Son intensos, pelean la batalla de la fe en oración. Rompiendo en fe. Ya hay un grupo aquí en la intercesión para romper. Por gruesas que sean las cadenas, se van a romper. Por tenebrosa que sea la tiniebla, la luz de Dios va a penetrar, va a irrumpir la luz de Dios. Alcemos la oración con furia de centella, como un rayo intercedamos. Dios está obrando, siento la presencia del Señor. Corramando boca remendo lo moshar indire mahande inda rebala masamande de sindromo toma roma la masoma amande de. Levanto en medio de vosotros los valientes obreros de la última hora,
No son pusilánimes, no son temerosos, temerarios, no tienen miedo. Son los que van a avanzar en el nombre de Jesús. Son los que van llevados por el poder de mi espíritu. Son los impulsados por el viento recio. Hay poder en el nombre de Jesús. Ya estamos orando por todas las necesidades. Hay un clamor general. Hay peligro. Hacen falta los valientes. Y aquí aparece uno más. Ya les mencioné el pasaje bíblico. Segundo de Samuel 21, 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Trató de qué? Trató de matar a David. Más. Irrumpió. Rompió. Aunque era un gigante enorme. El gigante que trató de matar a David. Más Abisaí. ¿Cuántos Abisaí hay aquí? Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, llegó en su ayuda, llegó en su ayuda, llegó en su ayuda, llegó a tiempo, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Para que no se apague la lámpara del pueblo de Dios hacen falta valientes que irrumpan, valientes que aparezcan, valientes que producen la sorpresa. Los que irrumpen, ¿cuántos quieren ser de ese tipo de valientes? Que irrumpen, que rompen, que aparecen, que producen la salvación, la liberación, que producen el socorro oportuno. Dios envía como flecha a esos valientes. Oremos por el Espíritu Santo. Oremos la oración del Espíritu Santo ahora. Entremos a un combate de oración intercesora, intensa, en el poder del Espíritu Santo. Oremos en otras lenguas. Dejemos que el Espíritu de Dios fluya, fluya, fluya. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay muchos pedidos de oración acá. Vamos a presentarlo uno por uno. Pero creamos que algo maravilloso, extraordinario, poderoso, sublime está ocurriendo en cualquier parte del mundo ahora. A través de esta reunión en vivo, Dios está llegando oportunamente. Dios irrumpe, la luz de Dios aparece, la luz prevalece contra las tinieblas. El mal se va cuando llega Jesús.